Bueno, pues los saludo con mucho cariño a todos y le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo. También le doy gracias al Padre por permitirme estar aquí en su parroquia. Y pues es un gusto enorme estar de regreso en Tenerife, estar de regreso en este lugar y sobre todo con ustedes que son el pueblo de Dios. Estamos en este momento compartiendo estas reflexiones marianas porque estamos en el mes de mayo y estamos honrando a nuestra Madre y sobre todo conociéndola mejor, adentrándonos en el Espíritu Santo para que nos enseñe más de ella, porque son dones interminables. Jamás terminaríamos de conocer algo tan grande como son las gracias de esta nueva creación en Jesucristo, la nueva Eva, la nueva alianza, y todo esto es un misterio que apenas sí vamos descubriendo, y seguramente que la plenitud del descubrimiento está por venir después de esta vida, pero entre tanto, pues el Espíritu Santo nos da la gracia de ir conociendo más. Voy a comenzar con esta reflexión sobre la Sagrada Familia. Y le pedimos al Espíritu Santo su ayuda con su palabra. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan y reflexionaremos sobre la Sagrada Familia. Voy a leerles a ustedes desde el capítulo 6, versículo 22. Discurso en la sinagoga de Cafarnaún. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Palabra de Dios. Para nosotros es demasiado importante entender que el esfuerzo que Jesús hace entre nosotros, con todas estas parábolas, con los ejemplos que da, tratando de colocar en forma natural lo sobrenatural para que lo podamos digerir, precisamente es un esfuerzo muy grande que el Mesías hace para que nosotros nos elevemos al Espíritu y podamos interpretar su palabra desde el Espíritu. Y sabemos que
la mayoría de la gente o todos los que lo seguían en esos momentos cuando se está dando este evangelio en vida, en la vida pública de Jesús, ninguno había recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos no tenían cómo entender un lenguaje espiritual si no tenían el Espíritu. La prueba está que las veces que Jesús quería asegurarse de que entendieran lo que decía, les soplaba el Espíritu Santo para que pudieran entenderlo. Pero nosotros no tenemos excusa, porque a nosotros sí se nos ha dado el Espíritu ya. Por eso nosotros somos llamados a elevarnos al lenguaje espiritual de Jesús, que es un lenguaje de vida eterna, que es un lenguaje que tiene que ver con nuestra ciudad futura, con la Jerusalén del cielo, con nuestro destino. Por eso la invitación cristiana es a cristificarnos, porque si somos de Cristo, somos llamados a ser cristianos de verdad, que es convertirnos en personas espirituales. Por eso, si vamos a hablar de la Sagrada Familia, vamos a hablar de lo que es el principio de una vida sobrenatural en la tierra, porque todo lo de la Sagrada Familia es algo que no es de este mundo. A pesar de que son dos criaturas humanas, María y José, con un ser divino y humano, que es Jesús, el hombre Dios. Sin embargo, entendemos que todo su caminar es humano, pero toda su misión es sobrenatural, porque es la misión mesiánica, por lo tanto no es natural, es una misión de otro mundo. Sabemos que Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y es una enseñanza demasiado importante, porque cuando nosotros entramos en esta realidad espiritual de nuestra fe, tenemos que estar conscientes que entramos en otra dimensión. Nosotros hemos sido convertidos en criaturas sobrenaturales. Lo que sucede es que Dios no se impone. Él nos ha dado la gracia, pero nosotros tenemos que despertarnos a esa gracia, abrazarla, asumirla y elevarnos a esa gracia. Y entonces la gracia comienza a actuar. Des en cuenta que los apóstoles nos enseñan, en los Hechos de los Apóstoles, con mucha claridad, San Lucas describe los eventos después de Pentecostés. E incluso en el momento de Pentecostés, cuando ese viento huracanado que llaman empuja a San Pedro al balcón, y semejante discurso que da, que lo escuchan en todos los idiomas, y él simplemente estaba hablando en su propio idioma. Sin embargo, lo que vemos acá es que el mismo Espíritu demuestra la obra del Mesías en el orden que dio a los apóstoles. Es San Pedro el que escoge el Espíritu Santo para que sea el primero que se exprese y hable con los dones del Espíritu, y lo muestra como esa roca a quien el Señor llamó roca, Pedro, que es donde funda la iglesia, cimiento de la iglesia natural, la iglesia humana. Y entonces encontramos que el Espíritu Santo transforma a esas personas y ya no son naturales, son sobrenaturales, hasta el punto que son tan atrevidos que antes de Pentecostés estaban escondidos, dice la palabra, de miedo de los judíos que habían matado al Señor. Estaban escondidos, a pesar de que Jesús había resucitado y se les aparecía. Sin embargo, seguían con miedo. Sabemos que en esos 40 días que Jesús les estuvo apareciendo con frecuencia, ninguno de ellos tuvo la valentía de ir a contarle a nadie que Jesús había resucitado. Tenían miedo. Pero des en cuenta lo que sucede cuando llega Pentecostés. Todos salen sin miedo. Además, la gente se sana por donde ellos pasan, sin que ellos tengan que tocarlo siquiera. Y aquí es donde viene lo que quiero decir yo, la vida sobrenatural nuestra. Yo pongo un ejemplo muy básico. Usted trae agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga. Una vez que el sacerdote la bendice, la llamamos agua bendita. Es más, si usted quiere, si usted está en una batalla espiritual muy fuerte, por alguna razón la hace exorcizar.
y le agregan sal exorcizada al agua, pero de todas maneras esa agua que era natural cuando llegó a la iglesia, después de la bendición del sacerdote, es agua sobrenatural y es una criatura inferior a nosotros. Sin embargo, cada gota de esa agua tiene el poder de espantar los espíritus que estén rondando en el aire del mal, porque tiene cada gota el mismo Espíritu Santo que fue impuesto por la mano del sacerdote. Des en cuenta que cuando usted trae un ser humano a la iglesia a bautizarlo, cuando entra es un ser meramente racional, natural, pero una vez que es bautizado es un ser sobrenatural. Entonces hay que entender esto bien, porque tenemos que entender quiénes somos nosotros y qué hay en nosotros y este don que Dios nos ha dado, porque Dios quiere que nosotros entendamos nuestra naturaleza espiritual para que tengamos la confianza de confiar en Dios, de que Él actúa desde nosotros, a pesar de ser estas vasijas de barro pecadoras, vulnerables, frágiles, y que tenemos toda esta angustia de no comprender la plenitud de la verdad, a pesar de que se nos ha sido dada, porque la verdad se contradice en nuestros huesos y en nuestra carne. La escuchamos y luego actúa diferente, y esas contradicciones nos atormentan, porque sentimos como si no fuéramos lo que escuchamos, y en realidad no es que no seamos lo que escuchamos, sino que para aterrizar la verdad en nuestros huesos y en nuestra carne se necesita una decisión desde lo natural hacia lo sobrenatural y someter la vida natural al espíritu. Y esto se puede hacer porque el espíritu es más fuerte que la carne. Y si nosotros nos unimos al espíritu, podemos someter la naturaleza inferior en obediencia al espíritu y nuestra vida será transformada. Y nos encontraremos con que también en nosotros actúa el Espíritu Santo y cosas maravillosas sucederán. Y no por nada que hagamos nosotros, porque siempre tenemos que saber que es el Espíritu de Dios el que lo hace. Nosotros siempre tenemos que mantener la humildad, la sencillez y entender que somos meras vasijas de barro que llevan el tesoro, como dice San Pablo, pero ese tesoro actúa en nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es serle fieles a Dios. Ese es el compromiso, obedecer al Señor, obedecer sus mandamientos, y Él actuará desde nosotros en formas que no podemos ni entender. Hablábamos de que los apóstoles después de Pentecostés, con solo caminar cerca a la gente los sanaban y no los tocaban siquiera, solo pasaban. ¿Y acaso será diferente con nosotros? No, no es diferente, es lo mismo. Si usted se llena de Dios porque usted es fiel a Dios, si usted tiene confianza en ese Espíritu Santo que habita en su corazón por el bautismo, por donde usted vaya, bendice todo quien lo rodea, a todos quien lo rodean, bendice todo. Y donde usted está, está la luz. Y por eso nosotros nos convertimos en esos instrumentos. Entonces, podemos imaginarnos la gracia tan impresionantemente grande que son la familia de Nazaret, la Sagrada Familia. Ustedes entienden que María y José son instrumentos extraordinarios, sobre todo la Virgen María, que fue creada por Dios para ser la nueva Eva, que es depósito del milagro más grande que ha habido en toda la historia humana, que es una virgen en la cual se engendra el Verbo divino y pasa por su vientre sin romperlo ni mancharlo, como un rayo de luz pasa por un vidrio. Así pasa el Espíritu Santo por el vientre de esta Virgen sin romperlo ni mancharlo. Y ahí se engendra el Mesías. Por eso se dice que es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Ahora, si partimos de ese momento de la encarnación del Verbo Divino, entendemos quién es María.
un depósito de todas las gracias, porque es el depósito nada menos que de la divinidad, y la divinidad son todas las gracias. Hay gente que se pregunta, ¿cómo puede ser ella depósito de todas las gracias? Entonces la respuesta es, pues si en su vientre está Dios, y Dios es todas las gracias, ¿cómo no va a ser depósito de todas las gracias? Pues es obvio que lo es, ¿no? Y por eso, al entender este milagro de que en forma sobrenatural el Verbo Divino se engendra en su vientre, entendemos la perfección del amor de Dios, que no hace nada con sus criaturas sin tener el consentimiento de ellas. Des en cuenta que la Virgen María, a pesar de haber sido creada por el Padre para ser la madre de su Hijo Jesús, sin embargo, se habla del fiat de María, que es lo más extraordinario, porque debido al fiat de María se transforma toda la creación y todas las criaturas, porque se encarna el Verbo Divino, y eso cambia todo. Pero María tenía que dar su sí, y precisamente la enseñanza del fiat de María, del sí de María, es que nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados a darle el sí a Dios. Se nos ha dado el mismo espíritu que engendró a Jesús en el vientre de María, se nos dio a nosotros con el bautismo. Y por lo tanto, recibimos el espíritu, y cuando nos despertamos a esta gracia espiritual, Dios espera que nosotros le demos el sí. ¿Y cómo le damos el sí al Espíritu? Uniéndonos a Él. Y para unirnos a ese Espíritu en conciencia, tenemos que ser obedientes a Dios, creer en Él y obedecerle a Él. Porque como dice el apóstol, el diablo también cree, pero no obedece. Para nosotros ser de Dios tenemos que creer y obedecer. Vivir en gracia, eso es. Y así nos convertimos en uno con Dios. Y ahí es donde está la bendición y la fuerza. María y José, y especialmente María, sabía en su alma todo lo que iba a vivir, pero se iba despertando a cada evento. Ella no estaba sentada en su casa diciendo, ya casi llega el arcángel a anunciar la encarnación del Mesías. No, ella vivió el evento de la presencia del ángel en una sorpresa, así, pero ella había sido creada para vivir esa sorpresa. Ella es un depósito de esa sorpresa. Entonces María se fue despertando a la gracia, tanto así que cuando Jesús es encontrado en el templo, después de haberse extraviado por 3 días de sus padres, la palabra de Dios dice que se fue con María y José a crecer en sabiduría, así dice la palabra. Y uno se pregunta, ¿cómo puede crecer en sabiduría el Verbo Divino? Pero lo que sucede es que Jesús se hizo perfectamente hombre, lo que quiere decir que se hizo perfectamente imperfecto. Por eso Satanás lo tentó en el desierto. Satanás sabía que estaba tentando a Dios, pero sabía que Dios se había hecho perfectamente imperfecto, y por eso sabía que tenía hambre y sed, y le tentó fue eso, porque así es el diablo. El diablo, yo siempre digo, no podemos olvidarnos nunca que el diablo es 100% malo. O sea, él hace el mal, él es malo. ¿Y qué hizo? Ahí está Dios y se tomó un cuerpo de hombre, tiene hambre, pues a tentarlo. A él no le importa que sea Dios, porque él es malo y eso es lo que hace. Y nos debemos concientizar sobre la maldad del mal, para que no nos engañemos. Lo que es malo y es 100% malo, y no hay que dudarlo. El que está en pecado mortal es un hijo de las tinieblas y el diablo lo puede utilizar. Y esto no podemos olvidarnos y no podemos engañarnos. El que decide no ser amigo de Dios es enemigo de Dios.
Y hay personas que se vuelven muy románticas con eso. Ay, es que no es tan malo. No, es que es malo. Si uno no está con Dios, está con el mal. O es blanco y negro. No hay ningún lugar gris. No existe. No hay lugares grises. Es blanco o negro. O soy de Dios o soy del diablo. Eso es tan sencillo. Miren que hay cosas muy radicales. Este mundo es un mundo de procesos. Ustedes saben que la psicología moderna enseña acerca de procesos. Usted está enviciado a cualquier cosa y lo llevan a un proceso para sanarlo. Y por eso nunca se sana. Porque el ser humano, cuando lo colocan en procesos, se alegra. Porque sabe que no tiene que dejar sus vicios, sino que entra en un proceso. Entonces usted, después de que se rehabilita, se le encuentra otra vez caído y dicen, tuve una recaída. Claro, porque está en proceso. Pero el Evangelio no habla de procesos. El Evangelio dice, si este ojo te hace pecar, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, córtatelo. Él no habla de que si este ojo te hace pecar, mételo en proceso para que deje de pecar. No, sácatelo. Y esto es lo que tenemos que entender, porque muchas personas piensan que hablar así como estoy hablando yo ahora es demasiado radical. Esto es demasiado radical, ahí no hay caridad, supuestamente. Entonces el Evangelio queda en un Evangelio relativo, porque depende a quién le hablemos. Y se supone que estamos en respeto humano y no en temor de Dios. Y eso es lo que se lleva hoy el cristianismo moderno, progresista, el respeto humano. Muchas veces he llegado yo a parroquias, en misiones, donde el padre me dice, no vayas a asustar a la gente, por favor. Ahí están tranquilitos, son buenos cristianos, no te imaginas lo que me ayudan y las obras de caridad que tienen, son buenos, no los asustes. Es mejor no hablar de pecado, ni de diablos, ni de infiernos, eso no es necesario. Háblales de la paz y la esperanza, háblales de un Dios misericordioso, eso es. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere, que nosotros ocultemos la verdad y que la verdad la disfracemos con mentiras y la maquillemos. Y precisamente la familia de Nazaret, la Sagrada Familia, nos da un ejemplo radical. Es la familia donde no hubo pecado. Ustedes se pueden imaginar, es la familia perfecta. ¿A quién vamos a imitar? Miren el misterio de Dios con la familia de Nazaret. Un emperador pagano decreta un censo. María y José no podían ser más judíos, no podían ser más obedientes a la religión judía y a las tradiciones del judaísmo. María había sido entregada desde niña al templo. José era uno de los hombres del templo, ambos eran del templo, no podían ser más judíos y obedientes a la ley de Moisés. Sin embargo, se van para Belén en obediencia a un pagano, a un rey pagano, a un emperador pagano. Y al hacer eso, que es absurdo para un judío, obedecerle a un pagano, están haciendo que se cumplan las Escrituras, porque el Mesías debía nacer en Belén. Y ustedes se dan cuenta el misterio que es Dios caminando en el tiempo. Dios entra en el tiempo humano, pero no interfiere en nada del tiempo humano. Otro ejemplo que es impresionante es Herodes y la muerte de todos los niños buscando al Mesías. Esto, para una persona que es meramente racional y no es espiritual, es una contradicción total. ¿Cómo es posible que para nacer el Mesías tengan que morir todos esos niños inocentes? ¿Por qué Dios no detuvo a Herodes y lo eliminó? Para que no hiciera semejante crimen, para que no cometiera un crimen como ese. Pero no, ese no es el orden de Dios. Dios entra en el tiempo sin interferir el tiempo. Y miren que la Sagrada Familia huye a Egipto. ¿Y a quién le huyen?
a un rey que Dios mismo creó, que ese mismo niño con quien huye en Egipto fue el que creó a ese rey que lo está buscando para matarlo y para dañar esa misión. Sin embargo, Dios no interfiere. Esperan a que se muera ese rey y regresan a la Judea cuando ya ha muerto. Y aquí vemos entonces lo más importante de lo que Jesús nos quiere enseñar con la Sagrada Familia. Nos quiere enseñar la vida sobrenatural. ¿Qué es lo que está cuidando la Sagrada Familia? El Mesías. Pero al cuidar el Mesías, ¿qué está cuidando? La salvación de las almas, la redención. ¿Y qué está cuidando con la redención de las almas? El acto sobrenatural, no el natural. Por eso la palabra dice, ustedes no se preocupen del que les pueda quitar este cuerpo físico. Preocúpense del que se les pueda llevar el alma. Precisamente el lenguaje del Mesías es un lenguaje sobrenatural. Y esto lo debemos tener claro, y en toda oración, en todo evento de esta vida, no debemos olvidarnos quiénes somos. Somos personas sobrenaturales. Pero hay algo más importante que todo esto, y es que tenemos un enemigo sobrenatural. Y como Él sabe que nosotros somos seres sobrenaturales, y sabe que la mayoría están ignorantes de esa vida sobrenatural, entonces se aprovecha para no dejarlos despertar, para mantenerlos dormidos. ¿Cómo mantiene dormida la vida sobrenatural del cristiano? Embebiéndolo, enamorándolo de las cosas naturales, preocupándolo de las cosas naturales, encerrándolo en todo esto que tiene que ver con el tiempo, nada más. Siempre preocupado por el futuro, siempre atormentado por el pasado, siempre ausente del presente, siempre confundido en el tiempo. Porque el demonio no permite que se despierte a la gracia eterna. Porque donde usted se despierte a su vida sobrenatural, ¡oh, qué problema para el diablo! Porque entonces ahí tiene una lámpara que va a espantar las tinieblas, y por donde usted esté, huyen las tinieblas, porque no resisten la luz que usted lleva. Y precisamente es lo que él quiere, mantener las lámparas apagadas. Y a eso se dedican los demonios con el cristiano, a que no se vaya a encender, a que mantenga ese switch apagado. ¿Y cómo lo hace? Metiéndolos en la carne, en el mundo, en el materialismo, en las preocupaciones de la vida temporal. Así nos mantiene apagados. Pero por eso, cuando estamos en una reflexión como esta y estamos viviendo nuestra vida sobrenatural, nuestra alma conoce este lenguaje. Ustedes saben que este lenguaje viene de Dios y que Dios nos está hablando. Y que es el Espíritu Santo el que dice, despierta, tú que duermes con la gracia. Enciéndete, tú que eres luz y estás apagado. Enciéndete y despierta en este mundo tenebroso donde tantas almas se pierden por falta de luz. Y tú llevas la luz y no la quieres encender. Enciende esa luz, y eso es lo que pide el Espíritu Santo. Por eso la familia de Nazaret es el ejemplo de la antorcha prendida. ¿Cómo se enciende esa antorcha a lo más alto? Por medio de la obediencia y la humildad. Ustedes saben que para ser obedientes hay que ser muy humildes, porque ser obediente es someterse a Dios, obedecerle al Señor. Por eso el sacramento de la confesión es un don tan extraordinario, porque piensen en esto. El pecado original es Satanás diciéndole a Eva, si comes de esta fruta seréis como Dios. Y Eva se la come, pensando que va a ser como Dios. Y lo que come es la muerte. Porque hay un solo yo soy, y ese es Dios. Ese es su nombre, Yahvé, que quiere decir yo soy. Es más, yo soy el único que es. Ese es Yahvé, Dios. Es el nombre que le revela a Moisés desde la zarza ardiente.
¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que si Él es el único que es, entonces ¿quién soy yo? Eso quiere decir yo no soy. De la única manera que yo puedo ser es si el que es está en mí. Es de la única manera. De lo contrario nunca seré. Seré muerte. Por eso Eva muere por pretender ser cuando ella no era. Y ahí entra al mundo el amor propio. Entra el egoísmo, la vanidad, todo eso entra. Porque es creer que somos. Y dése cuenta que todas estas psicologías modernas, todas las filosofías paganas de Oriente, todas hablan del yo soy. Todas hablan de la realización personal. Todas hablan de yo. Con mi mente puedo lograr todo lo que quiero, porque yo soy. Esa es la muerte, ese es el mundo, esa es la filosofía de Satanás. Y para que nosotros entendamos lo importante que es liberarnos de eso, tenemos que mirar esta Sagrada Familia y darnos cuenta que nunca fueron. Ellos eran el Mesías, ellos estaban ahí solo para el Mesías, nada más. La Virgen María, usted la ve como la vea y se va a dar cuenta que solo vivía para el Mesías. Lo mismo San José, ellos desaparecidos, ellos tantos así que ni en las Escrituras aparecen, escasamente aparecen en los eventos que tienen que aparecer, pero no son estrellas de las Escrituras. Hay que buscarlos con lupa. Y esto es lo que debemos entender de la grandeza de Dios, que es pequeñísima entre nosotros. Tan pequeña que para encontrar el niño hay que buscarlo en una pesebrera, con animales, en paja, en un sitio maloliente. Ahí está Dios, ahí está. Por eso se dice, Dios está en los detalles. Y la mayoría de la gente lo busca en lo extraordinario, pero está en lo más pequeño. Y es difícil mirar pequeño, porque todos estamos ensalzados y engrandecidos por el amor propio, por el orgullo, por la vanidad, por el pecado original en nosotros. Somos muy grandes. Yo siempre le digo a la gente, mire, usted debe examinarse muy bien, porque su peor enemigo está en usted, no está en ninguna otra parte. Ni siquiera el diablo es su peor enemigo, porque el diablo no tiene sino el poder que usted le da por el pecado. En algunos casos Dios le da licencia al diablo para pasarnos por el cernidor, como se la dio el diablo para Pedro, que lo pasó por el cernidor con permiso del Padre Celestial. Eso sucede, o a Job, y a cada uno de nosotros seremos también pasados por el cernidor por solicitud del diablo, cuando nosotros caminamos en fe y en obediencia a Dios, porque sabemos que el diablo no se queda quieto cuando nosotros nos movemos en la luz. Y esto es algo que no debemos temer, por el contrario, entre más batalla, mejores señas de que estamos caminando bien. Y esto es lo importante. Así de que la familia de Nazaret nos entrega a nosotros el primer legado espiritual, es la obediencia, la humildad, la pequeñez. El otro es, ellos no viven para ellos en ningún momento, siempre viven para el Mesías, todo lo que hacen. Nosotros somos llamados a vivir ese espíritu de la familia, de la Sagrada Familia, que es el espíritu de servicio incondicional. Un espíritu que se entrega, que se da sin condición. Ustedes saben que en esta vida natural y en este mundo, en esta civilización que nos tocó vivir, nosotros vivimos una vida condicional. Todo es condicional. Usted ve una crisis entre esposos y habla con la esposa y tiene una lista así de grande de todas las quejas que tiene contra el esposo. ¿Por qué? Porque todo lo dio con interés. Es que no me reconoce esto, es que esto, y es que aquello, y es que esto, y por eso está decepcionada, frustrada. Habla con el esposo igual, es que ella, y lo que sucede es que se aman con condición. El uno está esperando del otro, y tienen anotado todo lo que se han dado, y por eso llega un momento en que se llena la copa, y entonces entran en crisis. ¿Qué crisis es esa?
una crisis de egoísmo, de yo soy, una crisis de a mí no me dieron, a mí no me respetaron, a mí me abusaron, porque todo lo di con interés. Obviamente que hay excepciones y problemas muy graves en matrimonios, que hay gente que está mal y abusa al otro, pero yo no estoy hablando de esos. Estoy hablando de la vida natural entre esposos que en un momento dado entran en crisis por su amor propio, porque no perdonan, porque no toleran, porque no tienen compasión ni paciencia y mucho menos caridad. Y precisamente de esta familia de Nazaret sacamos lo mejor que podemos sacar para nuestra pequeña vida cristiana, que es esa entrega completa a Dios, incondicional. Eso es lo único que nos hace libres a nosotros, ser incondicionalmente amantes de la vida y del prójimo, y sobre todo de Dios. Entonces, María, que se despierta al misterio a medida que lo va viviendo, la encontramos en el Calvario, sufriendo en un dolor espantoso que uno no se puede imaginar siquiera, el dolor que vivió la Virgen María en esas estaciones del Calvario. Pero hay algo que vive en esos pasos del Calvario de María, y es su conocimiento interno de que así tenía que ser. Y por eso caminaba con la voluntad de Dios, no con la de ella. Porque la voluntad humana la hubiese destruido, no hubiese podido caminar un solo paso ni una sola estación de Calvario, si hubiese caminado con su voluntad, porque no hubiese podido aceptar semejante horror. Sin embargo, fue su fidelidad a Dios, el amor a Dios, el que hizo posible que caminara ese Calvario sabiendo que así tenía que ser, porque así lo quería Dios. Y eso tenía que ser así para la salvación de la humanidad. Y ella conocía todo eso. Sin embargo, se iba despertando a todo eso. Ella no conocía todas las estaciones, se despertó a cada una de ellas a medida que las caminó. Pero ella estaba hecha por las manos de Dios para poder vivir cada estación. Y esta es la vida nuestra. Nuestra vida cristiana está en un plan perfecto de Dios. Todo está creado ya. La gracia más grande que tenemos nosotros es entender que nuestra vida está hecha, pero si vivimos en gracia de Dios. Si yo vivo en obediencia a Dios, toda mi vida está creada ya en un plan perfecto. Ahora, hay que poner cuidado porque eso no quiere decir que voy a estar libre de los eventos de este mundo si soy fiel a Dios. No, porque precisamente Dios no interfiere en los eventos naturales como decíamos antes. Entonces tendremos que vivir muchos eventos que no son necesariamente a nuestra conveniencia, porque hay muchas cosas que nos suceden en la vida que no queremos vivir, pero nos toca vivir. Y no nos las buscamos, sino que nos toca vivirlas. No por el pecado como consecuencia, sino porque nos toca vivirlas. Y es parte del camino, a pesar de ser hijos de Dios. Miren María, hija de Dios, creada para una misión tan grande, y ella estaba hecha para vivir todo lo que vivió. Igual, cada uno de nosotros está hecho por las manos de Dios para vivir lo que tenemos que vivir de lo que Él creó para nosotros, porque en esa forma Él nos moldea para poder entrar a la vida eterna. Solo Dios sabe cómo necesitamos ser moldeados cada uno de nosotros. Por eso uno nunca le puede correr a la cruz, porque entonces, como dicen por ahí, le llega una cruz más pesada, porque entonces le tienen que dar el doble de peso para que no se escape, ¿no? Así es que entendemos que el camino cristiano es un camino de sacrificio, es un camino de entrega, de abandono en Dios, de nunca cuestionar a Dios, porque sabemos el peligro que es tentar a Dios. Nunca podemos llegar a preguntarle por qué, porque así lo desafiamos, así lo desafió Satanás.
Nosotros vamos caminando con el Señor y si somos obedientes a Él, entendemos que todo lo que sucede es para el bien de nuestra alma, si somos fieles a Dios. Por eso el apóstol San Pedro en una de sus cartas dice que nuestro sufrimiento en este mundo no sea por ser ladrones, criminales o por cualquier otro delito o pecado, porque eso sería el resultado y la consecuencia y el castigo por nuestros pecados. Pero que si el sufrimiento es por ser cristianos, por ser obedientes a Dios, y a pesar de eso nos llegan enfermedades, pruebas, guerras, hambre, todo lo que nos llegue, persecuciones, pues bendita persecución, bendita hambre y guerra, bendito todo el sufrimiento, porque eso nos purifica, nos santifica, nos moldea para la vida eterna, y Dios lo permite para eso. Des en cuenta lo que son los santos, ¿no? Siempre aquí en España yo tengo un ejemplo que son las hermanas de la Visitación durante la Guerra Civil Española. En un momento dado sacan las monjas de un convento de la Visitación y las asesinan al frente del convento porque no niegan a Jesús. Una de las monjas se hizo la muerta porque se bañó con la sangre de otras, y cuando ya los criminales se fueron, ella se levantó y huyó, pero no corrió mucho y se llenó de una gran pesadumbre y culpa y soledad de ver que todas sus hermanas habían muerto por Jesús menos ella, y se devolvió a buscar los asesinos para que la mataran, y así fue, la mataron. Pero des en cuenta lo que es eso. En un momento dado uno trata de salvar su vida, pero el camino era morir por el Señor, no era salvar la vida. Ella la salvó, y cuando se encontró con su vida que salvó, se dio cuenta que esa no era la vida, que no podía vivir así, y se volvió hacia esa muerte santa, ese martirio al que Dios la llamó, y ahí es donde debía estar y donde estaba su felicidad, era en la muerte, en el martirio. Y esto es lo que debemos entender: no huirle al dolor, no huirle al sufrimiento, no huirle a la persecución, no huirle a tantas cosas que nos atacan a nosotros cuando somos de Cristo. Y cada vez más difícil. Ustedes saben que cuando usted es un cristiano, que en su familia casi nadie está con Dios, y usted es de los pocos que está con Dios, usted es el hazmerreír de la familia. A usted lo persiguen, lo juzgan, lo critican, lo aíslan. Pero ustedes saben que cuando alguno de esos que no está con Dios está en problemas, ¿a dónde se va? Se va donde aquel que acusaba de ser santurrón y rezandero. Ahí llegan a decir: reza por mí. Claro, porque saben que ahí está la verdad. Y uno tiene que entender que el camino nuestro es un camino que tiene batalla espiritual, pero bendita batalla, benditas pruebas, benditos sufrimientos, bendito desafío a ser buenos, a ser leales a Dios. Ustedes saben que nosotros necesitamos ser muy valientes para ser buenos. Hay que ser valiente. El infierno está lleno de cobardes, el cielo está lleno de valientes, porque uno tiene que atreverse para ser bueno. Bendito sea el Señor que nos da esa gracia. Con la familia de Nazaret encontramos una de las bendiciones más grandes de todas, que es entender que la familia de Nazaret es la cuna de la iglesia, porque la familia es nada menos que la cuna de donde brotan las vocaciones. ¿Dónde nacen los sacerdotes? ¿Dónde nacen los religiosos? ¿Dónde nacemos todos nosotros? En la familia. Y por eso hoy vemos la familia amenazada por el demonio, que trata de desfigurarla, de pervertirla, de corromperla, trayéndonos como familia la imagen de dos hombres que se casan, dos mujeres que adoptan niños y crean abominaciones contra la familia, contra Dios. Esto no es para que nos escandalicemos, sino esto es para que nos demos cuenta cómo es que Dios quiere que nos santifiquemos. Porque lo único que podemos hacer para contrarrestar las abominaciones de Satanás
contra la familia es nuestra santificación. No hay otro camino. Hay personas que andan muy preocupadas por la conversión de sus hijos, de su familia, de sus hermanos, de la gente a quien aman. Y eso es noble y es santo. Entonces, si es verdad que estamos tan preocupados por eso, debemos hacer lo que más poder tiene para que se salven, nuestra santificación. Y hay gente que se pregunta, ¿y cómo puede ser uno santo? Pues muy sencillo, siendo bueno. ¿Y cómo se es bueno? Buscando el bien en todo. Así es, en todo. Pensamientos, sentimientos, ideas, pasiones, inclinaciones, tendencias, proyectos, ideas, cualquier cosa hacia el bien, hacia el bien, hacia el bien. Tan sencillo como eso. Pero por dentro de nosotros fluye la savia del mal. Por eso San Pablo nos dice, en mí hay una mancha que me inclina a pecar. No soy yo, pero está en mí. Por eso termino haciendo el mal que no quiero hacer. Y esto es lo que debemos entender, que es una batalla espiritual entre el bien y el mal. Y en todo momento estamos en esa lucha. Y no viene de afuera, está en nosotros. Y sabemos eso. Estamos aquí en el templo y por nuestra cabeza puede pasar cualquier barbaridad, cualquier locura. Pero como decía Santa Teresa, la mente es la loca de la casa. No hay que ponerle cuidado, ni darle poder cuando está en el mal, cuando está pensando mal, cuando quiere cosas malas, se ignora. ¿Usted cuántas veces pasa por la calle y hay un loco gritando cosas horribles? ¿Qué hace usted? ¿Se pone a discutir con el loco? No, usted pasa derecho e ignora la locura. Esa es la mente igual, un loco gritando y de repente grita cosas horribles, usted no le pone cuidado, usted sigue derecho. Porque hay gente que se atormenta, ay, yo no sé por qué, cuando voy a comulgar me llegan todas estas obscenidades y me llegan todas estas cosas. Pues la respuesta es, ¿y de qué se preocupa? Usted no le ponga cuidado a eso, usted ignórelo y siga con lo que usted es. Usted no quiere eso, usted no quiere producir eso, eso no le pertenece a usted, eso no lo desea usted, por lo tanto eso no es suyo, déjelo circular. Y así es como nosotros debemos vivir la batalla para ser buenos, para santificarnos, ignorando el mal, dejándolo pasar, así es, dejándolo pasar. Pidámosle a Dios que la familia de Nazaret se convierta para nosotros en ese ejemplo, para que siempre le pidamos a Dios por matrimonios santos, por jóvenes santos que se van hacia la vocación sacerdotal, religiosa, que es un matrimonio santo con Dios, para que los laicos que se consagran a las misiones sea gente santa. En una oportunidad una señora viene con su hija y me dice, mi hija se va a hacer una experiencia en una comunidad religiosa, ¿qué le puede decir usted a ella? Y yo le digo solo una cosa, si no se va con su santidad, no se vaya. Porque ¿para qué se va uno a un convento, a un sitio de eso, si no se lleva la santidad? Mejor quédese en la casa, porque a donde se vaya usted, si se va a casar, váyase con la santidad. ¿O qué es lo que va a hacer en ese matrimonio? Hacer más desastres de lo que están haciendo antes de casarse. Uno debe irse con la santidad donde se vaya. Por eso, mucha gente que anda detrás de buscar la voluntad de Dios en sus vidas, yo siempre les digo, San Pablo nos da la mayor lección sobre la voluntad divina. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Al Señor no le importa si usted es bombero, torero, poeta, lo que usted quiera hacer o carpintero. Él quiere que usted se santifique en lo que haga. Donde quiera que esté, a donde usted se vaya, lo que Dios quiere es que usted santifique lo que haga y que sea santo en lo que hace. Y esa es la voluntad de Dios, no hay otra. Hay gente que está estudiando la divina voluntad con libros así de grandes y cosas, y eso no es malo, es muy bueno que hagan eso, pero es que se simplifica en una sola frase. La voluntad de Dios es nuestra santificación. No le busquemos más vueltas al palo. Eso es lo que es. Lo que pasa es que el ser humano es muy astuto. Y cuando ve que hay que estudiar, a ver cómo descubrir la voluntad de Dios, y que nos vamos a demorar unos 5 años estudiando eso,
Ay, pero qué interesante. Claro, porque entonces durante ese tiempo yo soy inocente de no conocer la voluntad de Dios en mi vida. Esa es la astucia humana. Pero cuando nos damos cuenta que las cosas de Dios son blanco y negro, radicales, dice, ¿quieres conocer mi voluntad? Te la cuento, santifícate. Eso ya es como muy rápido, es como demasiado concreto, es demasiado objetivo. Eso, un ser humano como yo no puede vivir una verdad así de dura, de fuerte, de radical. Esa es la calidad de seres humanos que tenemos en esta civilización de la comodidad, de la velocidad, del placer. Porque el ser no se quiere sacrificar, no quiere vivir la verdad objetiva, real, blanco y negro. Eso no. Yo quiero procesos, yo quiero estudiar la divina voluntad 10 años. Así. Y esto es lo que debemos entender. No podemos caer en esa trampa. Tenemos que ser, como dice San Juan Bautista, radicales, ponerle el hacha a la raíz del pecado y cortarlo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que es la familia de Nazaret, la sagrada familia donde no hubo pecado. ¿Se pueden imaginar eso? Una familia donde no hubo pecado. ¿Dónde más vamos a mirar? Ese es nuestro espejo. Cuando queremos ver la iglesia y lo que es la familia en iglesia, la familia de Nazaret, ahí está. Ese es el ejemplo. Voy a terminar con una lectura donde el Espíritu nos lleve y les voy a leer del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, desde el versículo 22. El día del Hijo del Hombre. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: vedlo aquí, vedlo allá. No vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo os lo digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, al uno tomarán y al otro le dejarán. Habrá dos mujeres moliendo juntas, a una la tomarán y a la otra la dejarán. Y le dijeron: ¿dónde, Señor? Él le respondió: donde esté el cuerpo, allí también se reunirán los buitres. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, nos ama, y el Espíritu Santo es muy puntual y siempre le habla exacto a nuestro corazón lo que necesitamos oír en el momento que necesitamos oírlo. Pues vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos para la segunda y última reflexión.